después de 24 años, se estrena la secuela de Gladiador, una historia que como película, como ficción, está muy buena. Tanto la 1 como la 2 es súper interesante, pero no es una clase de historia, no es para ir a buscar cosas reales, porque yo, por ejemplo, cuando tenía 16, 17 años, tenía una enciclopedia que hablaba muchísimo del Imperio Romano y yo amaba leer sobre eso, y cuando vi Gladiador me interesó leer mucho más, así que cuando vi la película y después leí, había cosas que no pasaron y yo decía ¿por qué? Y después cuando fui creciendo obviamente fui entendiendo que era simplemente una libertad creativa en la película, y lo mismo pasa en la segunda parte. En esta segunda parte hay mucha libertad creativa, toman personajes que existieron pero los envuelven en situaciones que no pasaron de esa manera, tratan de mostrarnos más un héroe, el viaje del héroe, pero en la realidad Lucio, por ejemplo, el protagonista de la segunda parte, existió pero nunca llegó a la etapa adulta, nunca lideró eso, porque ni siquiera se sabe qué pasó con su cuerpo cuando murió de niño. O sea, es una ficción, pero como ficción está espectacular. Paul Mescal es el protagonista y me encanta. Yo fui a ver esta segunda parte porque primero me encantó la 1 hace años y la volví a ver hace poco. Segundo, porque quería ver a Paul Mescal y a Pedro Pascal. Ambos me encantan y pensé que Pedro Pascal iba a salir más, pero no. El protagonista es Paul Mescal y Pedro sale poco, pero lo poco que sale es maravilloso. Las últimas escenas de él en el Coliseo, junto con Paul, los dos se lucen y nos dan grandes escenas. Pero sin duda, después de Lucio, después del personaje de Paul Mescal, Denzel Washington es el que se lleva toda la historia. Yo veía que le daban mucha importancia al personaje de Denzel Washington en las promociones y yo dije quizás por el gran actor que es, pero el personaje me parece que no es el principal villano. Y bueno, cuando ves la película hay varios villanos, pero efectivamente él se termina convirtiendo en el principal, aunque cuando empieza la película no es el villano principal. Uno cree que es un personaje secundario más, pero a medida que avanza esas 2 horas y media, el personaje va creciendo de una manera que solo Denzel Washington sabe hacerlo porque es un actor grande. Y bueno, se luce del principio al fin, y después de Lucio creo que él es el que más aplausos se lleva de la historia, y estoy casi seguro que en los Oscars solamente a Denzel Washington lo van a nominar. Paul Mescal y Pedro Pascal lo hicieron bien y otros actores, pero creo que de toda la película al que van a nominar es a Denzel Washington porque se luce completamente en esta historia. Imperios caen, igual que los emperadores. Y otra cosa que veía en redes sociales es que había gente que decía que no existieron batallas navales en el Coliseo. Yo decía, pero yo esto lo leí en algún momento de mi vida, lo vi en la escuela, en algún punto lo leí. Así que me puse a googlear otra vez y sí, efectivamente sí existieron batallas navales allí, obviamente recreadas, porque era un teatro para ellos ver a esta gente matarse de verdad, era como un teatro real, verlos cómo se mataban, y efectivamente sí ocurría estas batallas, sí llenaban el Coliseo de agua. No sé exactamente en qué año, no recuerdo en qué año, y quizás la película se ambiente en un año y esas actividades iniciaron en otro año, pero como les dije, la película no es una clase de historia, por lo que no todo ocurre en los años correctos, los personajes no terminan como ocurrió en la realidad, no hacen lo que hicieron en la realidad, todo lo cambian. Esto de los hermanos gemelos, de los emperadores gemelos, en la realidad no eran gemelos, eran hermanos, compartían el poder, pero no eran gemelos. Así que si la vamos a ver como ficción, como película, se disfruta totalmente, y yo le daría un 9.5 de 10 porque está muy bien hecha, muy bien contada. Bueno, lo de muy bien hecha me sorprende que los efectos no sean tan pro. O sea, se ve bien, obviamente tiene mucho dinero, pero no se ve tan real, no se ve tan pro. Cuando Acacio está llegando a la ciudad de Lucio, ese mar no se ve muy real, no se ve tan fantástico. Se ve que es CGI, se ve que es edición, se ve que es efecto, pero bueno, más allá de eso, hay cositas de efectos especiales que no se ve tan pro para una película con tanto dinero como esta. Pero en cuanto a la historia y las interpretaciones, a mí me encantó. Siento que fueron 2 horas y media muy bien disfrutadas, muy bien
pasadas allí viendo a Denzel Washington, a Paul Mescal y a Pedro Pascal. Si no la han visto, vayan a mirarla porque sin duda no van a perder su tiempo. Como les dije con otras películas que era tiempo perdido, bueno, acá no es tiempo perdido. ¿Este es tu gladiador? Así es. Y lo que le contaba antes es que cuando era chico leía mucho sobre el Imperio Romano y después que vi Gladiador 1 también me interesó mucho más. Esto era de un ex y él me lo regaló y es muy interesante porque nos demuestra acá cómo está en la actualidad, por ejemplo, este lugar. Así está en la actualidad y así era en la época romana. Pero amé este libro cuando me lo regalaron y aún lo sigo obteniendo porque me encanta. Te muestra la foto, cómo están las ruinas en la actualidad. Y si pasas la hoja, lo completas y ves cómo era en aquella época. Así que a mí siempre esto me pareció muy interesante y por eso fui a ver Gladiador 2. Y si a ustedes les interesa y les parece súper curioso esto, pues vayan a verla, pero no esperen que suceda todo como dicen los libros y como dicen los historiadores que pasó, porque no va a ser así. Pero bueno, los voy a estar leyendo en los comentarios, déjenme sus opiniones y vamos debatiendo. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.